Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde te encuentras, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Escorpio. Cariño, suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto y te explico cómo funciona. Si digamos lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Escorpio, ¿vale? También quiero enviar toda la buena vibra, todos los buenos deseos para la gente de Valencia, para el pueblo de Valencia. Y también recordar que si está en sus manos poder apoyar lo que es al pueblo de Valencia, bienvenido sea. Las cosas todavía no se han arreglado, lo que es en su totalidad. Ya hay muchos recursos que ellos necesitan en estos momentos, como alimento, abrigo y mano de obra también. Entonces, las ciudades de España o alrededor que no hayan sido afectados, pues todo apoyo es bienvenido para la gente de Valencia, ¿vale? También hay muchos pueblos a su alrededor que también necesitan, aparte de la ciudad de Valencia. Bendiciones, vamos a continuar, mi querido Escorpio. Carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo. Me sale la carta del 6 de Pentáculos, Escorpio. Quiero que mires esta carta bien. Si te das cuenta, aquí hay un personaje que está sentado lo que es en su trono, como si fuera un rey, una reina. En una de sus manos sale monedas de oro, en el otro tiene como si fuera la justicia, una balanza, mi querido Escorpio. Vale. Siento, mi querido Escorpio, que es una semana en la cual el universo te va a dar la razón. Si tú en estos momentos, Escorpio, sospechas de algo, tienes que hacer caso de tu intuición. Si tú de repente en esta semana sientes esa corazonada de apostar para hacer un proyecto, un negocio, haz caso de tu corazón, mi querido Escorpio. Es como que el universo va a estar lo que es a tu favor. La suerte va a estar lo que es a tu favor. Inclusive el karma va a estar lo que es a tu favor, mi querido Escorpio. En pocas palabras, es una semana en la cual vas a ser coronado y coronada como el rey y la reina. Todo lo que tú pienses, todo lo que tú desees, todo lo que tú de repente presientas, vas a estar en la razón, mi querido Escorpio. Vamos a ver signos, signos, cariño. Vamos a ver. Me sale lo que es Capricornio, Leo, otra vez Capricornio, Géminis y cierras con tu signo Escorpio. Como la carta de Géminis está al costado de la carta de tu signo, cariño, hay una persona que quiere hablar contigo o simplemente, corazón, vas a lograr conversar con esa persona que está en tu mente. Te voy a dar lo que es iniciales, vamos a ver. Te voy a dar lo que es iniciales, mi querido Escorpio. Vamos a ver, corazón. ¿Qué me quieren decir? La letra S, la letra D, la letra I, la letra D, la letra N, la letra E, la letra G y otra vez la letra G. Muy bien. Carta guía, carta consejo con el tarot Z. Carta guía, carta consejo con el tarot Z, Escorpio. Carta guía, carta consejo con el tarot Z. Me sale la carta del 6 de espadas, una carta de rescate, una carta de reconciliación, una carta de viaje, una carta en la cual te recuerda que tienes que pensar en ti, mi querido Escorpio. Mira. Como tenemos la carta del 6 de Pentáculos, en la cual te representa como si tú fueras un rey o una reina, si tú estás esperando que una persona te dé a tu lugar o simplemente tome una decisión para que tú estés conforme, contento, contenta, feliz, siento que esa persona, cariño, te va a dar tu lugar, te va a dar la razón y va a tomar esa decisión que va a salir lo que es a tu favor. No todo tiene que ser amor de pareja. Para algunos de ustedes, posiblemente hay una persona que se decide, que se aclara y te va a pedir para tener lo que es una relación formal. Para otro grupo de ustedes, cariño, puede ser que a lo mejor tú estás esperando la aprobación de un documento.
Ejemplo, un banco, escuelas, contratos, ese documento llega a lo que es a tu favor, mi querido Escorpio, ¿vale? Algo que tú estés esperando. El universo te premia, Escorpio. En esta semana, el universo te va a estar premiando, mi querido Escorpio. Vamos a sacar más cartas. Vamos a ver qué más me dice el tarot Z. Vamos a ver qué más me dice en el tarot Z, Escorpio. La carta del 3 de copas, cariño. Vas a tener visita para aquellos que son madres o padres de los hijos. Sí. Inclusive de repente hijos, puede ser que tú seas ya abuelo o abuela, alguno de ustedes, ¿vale? No digo todos, alguno de ustedes. Vas a tener visita de tus hijos y de tus nietos, Escorpio. Si no es tu caso, mi querido Escorpio, muchos de ustedes que están de repente tratando de ser madres o ser padres, siento que te viene esa bendición, porque aquí hay una persona, cariño, que está luchando por los hijos, está protegiendo a los hijos. Siento que va a haber encuentro de familia, siento que un nuevo ser llega a lo que es a tu familia o a tu vida, mi querido Escorpio. Vamos a continuar. Me sale lo que es el hilo de la vida, por destino, corazón. Aquí hay algo muy curioso, Escorpio. Escucha, esto es como una predicción de aquí a futuro, a 10 años, a 20 años o más. Te vas a acordar de mí, ¿vale? Esté en este mundo, no esté en este mundo, te vas a acordar de mí, Escorpio. Mira, el universo te quiere premiar. Muchos de ustedes posiblemente, corazón, son personas jóvenes o que están buscando ser madres o ser padres, al margen de la edad. Va a llegar una criatura a tu vida por destino, porque tenemos lo que es el hilo de la vida. Y al costado, corazón, una madre con su criatura. Esa criatura que llega a tu vida es especial, muy especial. Se puede decir que es como un ángel que Dios te lo envía. O posiblemente muchos de ustedes ya sienten esto ya. Ya sienten esto. Algunos de ustedes posiblemente que puede ser que todavía no están esperando. Algunos de ustedes ya tienen una criatura que a lo mejor solamente lleva meses. Meses. Esa criatura, cariño, te va a ayudar. Te va a ayudar en tu soledad, te va a ayudar a salir adelante, te va a ayudar a que tú vivas bien. Es una criatura que viene, como se dice, con un pan bajo el brazo. Es suerte, Escorpio. Es suerte. Papá Dios te envía un regalo de protección, un regalo que te va a acompañar. No todo tiene que ser felicidad la pareja, no, sino también los hijos. No vaya a ser que en estos momentos tú, mi querido Escorpio, me dices, Richard, el padre no quiere prácticamente hacerse responsable de mi hijo. Déjalo, cariño, déjalo, porque ese hijo es tu bendición o esa hija es tu bendición, Escorpio. Y esto también puede ser para los padres. A lo mejor es la madre que no quiere saber nada de los hijos, porque pasa también esto. Tranquilo. Porque esas criaturas van a ser tu bendición, porque está al costado de la carta del 6 de espadas, rescate, Escorpio. Son ángeles, cuídales bastante, Escorpio. Ámalo, protégelo, porque son ángeles que te van a ayudar. De aquí cuando tú tengas, yo que sé, 50, 60, 70, 80 años, 40 años, te van a ayudar, Escorpio. Son ángeles reencarnados en tus hijos por destino. Muy bonito, cariño. Muy bonito, mi querido Escorpio. Ya me lo contarás. Siento que algunos de ustedes, posiblemente sus criaturas tienen meses, o sus nietos, a lo mejor tienen meses recién. Son ángeles. Te van a acompañar, mi querido Escorpio. Vamos a ver qué te quiere decir el tarot de los ángeles, Escorpio. El tarot de los ángeles, cariño. Vamos a ver. ¿Qué te quiere decir, Escorpio? Escucha. 5 de agua. Las cosas no pasan como estaba previsto. Incapacidad para ver el lado positivo de las cosas. Insistir en tonterías. Vale. Incapacidad para ver el lado positivo de las cosas. Escorpio, mira.
A veces decimos, ¿por qué Dios me has quitado al amor de mi vida? ¿Por qué este hombre me ha engañado, me ha dejado? ¿Te has puesto a pensar alguna vez que esa persona no era para ti por destino? ¿Que hay algo mejor que te está esperando? Pero sin embargo nos aferramos a las cosas malas, Escorpio. Vamos a suponer también, mi querido Escorpio, que en estos momentos te está pasando lo que te he comentado, que muchos de ustedes están siendo padres y madres para sus hijos. Siento, corazón, que más adelante vas a ver recompensa por parte de ellos. Cariño, no te sientas mal. No vas a ser ni la primera mujer que saque adelante a su familia, ni el primer hombre que saque adelante a su familia solo o sola. No, cariño. Ya verás que todo va a estar bien, aunque en estos momentos quizás lo ves todo oscuro. Respuesta en el tarot egipcio, Escorpio. Vamos a ver. Respuesta en el tarot egipcio, mi querido Escorpio. Vamos a ver, corazón. ¿Qué me dicen? Opción 1, opción 2, 7 segundos. Ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la fuerza es un sí. Puede ser que estás lidiando con un Leo. Opción 2. La carta del mago es un sí. Aries, Escorpio. Vamos a ver qué te quieren decir el tarot urbano. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Escorpio. Me sale la carta del universo. Y al costado, la carta del 5 de espadas. Mira, el universo o la carta del mundo, te voy a enseñar con el tarot egipcio, que está representado con el signo de Virgo. Al final va a aparecer, ¿ves? Mira, quiero que te fijes bien. Aquí te dice el universo o la carta del mundo. Si tú te das cuenta, aquí hay un gatito negro. Aquí, corazón, este camino o este pendiente, prácticamente hay muchos vacíos. Tiene que saltar, ¿no? Para poder llegar a lo que es a una escalera. Pero si te das cuenta, aquí en su entorno hay fuego. Hay fuego. Y aquí en el mundo lo representa el cosmo, cariño, la Vía Láctea, el cosmo. Hay un personaje que está dentro del mundo, fíjate, el huevo cósmico, la protección, Escorpio. Si tú te das cuenta en esta carta, Escorpio, tú estás protegido y protegida del mal. Este gatito negro que representa la parte de las energías negativas no pueden llegar a ti, porque hay algo superior que te está protegiendo, Escorpio. Actualmente, mi querido Escorpio, posiblemente puede ser que esas personas que intentan hacerte daño se preguntan por qué no te van mal las cosas o por qué de repente no te ven destruido o destruida. ¿Por qué? Porque la carta del 5 de espadas son traiciones, Escorpio. Son traiciones. Estás lidiando o hay una persona que está cerca que no es trigo limpio. Esta persona muchas veces intenta hacerte daño, intenta fastidiarte tu vida, Escorpio. Puede ser en el amor, puede ser en el trabajo, puede ser proyecto con tu familia, con tus hijos, con tus amistades, Escorpio. Lo intenta, muchas veces lo intenta, pero no puede contigo, Escorpio, porque tú estás siendo protegido y protegida. Vos saca más cartas. Vamos a ver, Escorpio. Vamos a ver. Me sale lo que es la carta del 4 de copas, mi querido Escorpio. Muchos de ustedes, mi querido Escorpio, posiblemente también puede ser que estás lidiando con una relación oculta, cariño, ¿vale? Siento, mi querido Escorpio, que muchas personas posiblemente quieren desenmascararte, lo siento que te diga esto, o posiblemente quieren perjudicarte con aquello que tú tienes una relación oculta. Porque aquí sale, corazón, dos varones que tienen lo que es una relación oculta, cariño. No digo que sea tu caso, ¿vale? A lo mejor hombre-mujer, mujer-mujer, hombre-hombre, yo qué sé, cariño.
Siento, mi querido Escorpio, que muchos de ustedes, esto también puede estar relacionado que te gusta una persona, pero quizás de repente, cariño, solamente se quede en gusto, todavía no ha pasado nada, pero hay personas en tu entorno, mi querido Escorpio, que posiblemente quieren hacerte quedar mal con él o con ella, o simplemente, cariño, están hablando por demás. A lo mejor tú me dices, Richard, es cierto que me gusta una persona, pero no he hecho nada. ¿Por qué? Porque tengo pareja, porque esta persona tiene pareja. Se queda, como se dice, en el gustito, como dice en esa frase, Escorpio. Una cosa es mirar el escaparate y otra cosa es entrar a comprar. Somos seres humanos, Escorpio. En algún momento, aunque tengamos pareja, se nos va a los ojos y miramos a una persona, pero es de humanos que nos pase esto. Otra cosa es que tú te vayas con esta persona a hacer otras cosas. Esa es otra cosa, Escorpio. Pero siento que alguien está buscando los 5 pies al gato. Cuidado, lo tienes cerca. No puede contigo, pero cuidado, Escorpio. Vamos a ver, corazón. Vamos a ver qué me quieren decir las características. Vamos a ver, Escorpio. Las características, cariño. Vamos a ver. Para muchos de ustedes, mi querido Escorpio, posiblemente estás lidiando con personas de elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo. Esta persona está cerca de ustedes en tu trabajo, en tu proyecto, a lo mejor estudian juntos. Es una persona que tiene una energía muy bonita, siempre mantiene una sonrisa cada vez que vosotros coinciden. En pocas palabras, esta persona puede ser tu alma o tu llama gemela. Alguno de ellos puede ser que sea de rasgos mulatos o de repente más moreno que ustedes, Escorpio. Vamos a ver. La carta del 4 de copas. Esta situación, mi querido Escorpio, posiblemente causa celos a una persona que es un poco inmaduro o inmadura con ustedes, Escorpio. Siento, mi querido Escorpio, que tú amas a esa persona a pesar que es inmaduro o inmadura. Pero es cierto, mi querido Escorpio, que a veces pues simplemente te calienta la cabeza, ¿no? A pesar de esto, mi querido Escorpio, tú le das una oportunidad. Este mensaje también, mi querido Escorpio, puede ser que muchos de ustedes actualmente tienen que dar lo que es una oportunidad o apoyo, puede ser a sus hijos o personas menores que puedan estar lo que es a cargo de tu vida. Elemento agua, Cáncer, Escorpio, Piscis. Algunos de vosotros, cariño, viven cerca de un pueblo o hay mucha naturaleza, mucho bosque. La carta del 10 de bastos. Existe una persona que posiblemente te ha prometido o te está hablando que va a hacer un cambio radical en su vida. Esta persona puede ser de elemento fuego, Leo, Sagitario, Aries. Actualmente ellos viven en un lugar donde está haciendo mucho viento o hace mucho frío. Esta persona está decidida, porque se va con todo lo que tiene, cariño. Con todo. A pesar que me dice elemento fuego, también puede ser una persona de elemento tierra, especialmente un Tauro, pero también Capricornio y Virgo, mi querido Escorpio. Piel blanca, cabello castaño, cabello negro, natural o pintado. La carta del caballero de copas. Vas a recibir una visita inesperada. A lo mejor hay una persona que ha hecho un cambio en su vida o viene de otro país, cariño, o de otra ciudad muy lejana. Esta persona puede ser de elemento agua, Escorpio, Cáncer, Piscis. No supera los 40 años, pero tú solamente toma lo que es tuyo. A pesar que me dice elemento agua, también puede ser un Sagitario, porque al fondo hay un caballo. Esta persona, cariño, tiene tatuajes, piel blanca o piel morena o piel trigueña, cabello corto. Le gusta vestirse de una forma sport, de una forma muy jovial, muy juvenil. Siento que esta persona de repente también se presenta lo que es en tu vida de una forma directa o a través de un mensaje, llamada telefónica, mensaje de texto o una carta, Escorpio. Sorpresas dan la vida, corazón. Muchísimas gracias por tu apoyo. Ten en cuenta, Escorpio, que el universo te quiere premiar y proteger en esta semana o a partir que tú mires esta lectura. Hasta la vista, Escorpio. Bendiciones de corazón.